Entendido. Doctora, buenos días. A continuación, mi grupo va a pasar a desarrollar lo correspondiente al trabajo de campo número 5 con relación al derecho a huelga. Sabemos que el derecho a huelga está regulado en el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos en nuestra Constitución, el cual en su artículo 28 hace referencia al derecho, artículo 28, inciso 3, con respecto al derecho a huelga, el cual nos dice que regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Es por eso que como grupo hemos creído conveniente analizar el expediente 03618 del 2014, un proceso de amparo. Por tal motivo, mis compañeros Diosmar, Adolfo, Margaret y quien le habla, vamos a pasar a desarrollar el siguiente análisis. Doy pase a mi compañera Margaret. Continuando con la exposición, esto es un recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Pedro Leónidas Guamaníaco, de fecha 30 de junio del 2014, en contra de la empresa administradora Cerrosac por el despido fraudulento que se le ha suscitado. Dentro de los antecedentes, tenemos respecto de Pedro Leónidas Guamaníaco. Mediante carta notarial de fecha 2 de abril del 2011, se despidió al señor por haber acumulado más de 5 días de ausencia injustificada a su centro de labores, durante la huelga ejercida por los trabajadores del 18 al 25 de marzo del 2011, habiendo sido considerado como trabajador de emergencia. Es así que con carta 7 de abril de 2011, él solicita su reconsideración sobre el despido, alegando lo siguiente. La designación de los trabajadores de emergencia le corresponde a la Autoridad Administrativa de Trabajo y la respectiva nómina de trabajadores de emergencia debe ser proporcionada por el Sindicato de Trabajadores. Y el suscrito no fue notificado de manera oficial y los días de huelga él se encontraba con tratamiento médico y descanso médico. Por su parte, la empresa administradora Cerrosac alega lo siguiente, que el despido del demandante se motiva por el abandono a su puesto de trabajo, encontrándose como trabajador de emergencia. Asimismo, que con fecha 14 de marzo del 2011, él solicita al sindicato de trabajadores que le remita la nómina de trabajadores que cubrirían los puestos de trabajo en caso de concretarse la huelga. Y el sindicato responde mediante carta el 17 de marzo del 2011 que se encargue la empresa la designación de los trabajadores y que le notifiquen la lista de los trabajadores nombrados. Ante ello es que el primer juzgado civil de Pasco declaró infundada las excepciones propuestas por la demandada e infundada la demanda porque considera que el recurrente cometió la falta grave de no concurrir a su centro de labores. A su turno, la sala revisora declaró improcedente la demanda porque no es posible determinar si se configuró un despido fraudulento, pues para ello se requiere de una etapa probatoria. Doy paso para los fundamentos a mi compañero. Muy bien. Precisamente para entender mejor, tener mayor claridad en la demanda, tenemos los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. En el caso de los fundamentos de hecho, para el demandante, él solicita su reposición laboral alegando ser objeto de despido fraudulento, ya que desconocía que formaba parte de la nómina de trabajadores de emergencia. Los días en que se materializó la huelga, él se encontraba en descanso médico. Alega su vulneración al derecho al trabajo, al debido proceso, a la huelga y también a lo que es la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Fundamentos de hecho para los demandados también manifiestan que el demandante no fue despedido arbitrariamente, sino que cometió una falta grave de los literales A y H del artículo 25 del Decreto Legislativo 728, en la que la falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de dicha relación laboral y que la decisión no responde a una actitud antisindical. Asimismo, en el fundamento de derecho, en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, establece lo siguiente: el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de la persona, mientras que en el artículo 27 señala que la ley otorga al trabajador
adecuada protección contra el despido arbitrario. Por su parte, también en el artículo 28 de la Constitución hace referencia sobre la protección de la libertad sindical. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas jurisprudencias que para que proceda el despido de un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, es indispensable la existencia de causa justa, debidamente comprobada y relacionada con la capacidad o conducta del trabajador. Por otro lado, en la resolución subdirectoral 001 del 2011 de la empresa, se determinó la conformación y el número de trabajadores de la empresa en la que estaba el nombre del trabajador para cubrir los servicios esenciales en caso de producirse una huelga. A continuación, para el análisis, mi compañero Diosmar. Muchas gracias, compañero. Como primer punto del análisis, tenemos que la demanda tiene por objeto el cese de tres cosas, tanto la violación de los derechos constitucionales a la huelga, a la libertad sindical y al trabajo. Al acreditarse que la vulneración se debe al ordenar la reposición laboral por ser víctima de un despido nulo, y el proceso de amparo constituye una de las vías más idóneas, eficaces y satisfactorias para proteger dicho derecho a la huelga y a la libertad sindical. Segundo análisis. El tribunal consideró que para resolver el caso fue necesario determinar si la empresa demandada, en coordinación con el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Volcán Compañía Minera S.A., a la cual pertenecía el demandante, le informaron que formaba parte de la nómina de trabajadores que cubrirían los puestos de emergencia en caso de concretarse dicha huelga. Y en segundo lugar, si el actor, sabiendo de la situación antes descrita, incumplió con sus deberes, incurriendo en faltas injustificadas a su centro de labores. Esto en base a inasistencias. Tercer análisis, sobre los medios probatorios. Ambas partes han presentado los siguientes medios probatorios. Primero, el Sindicato de Trabajadores fue notificado con la relación de trabajadores designados como emergencia que debían laborar durante dicha huelga. Sin embargo, se evidencia que la información no fue puesta a conocimiento del demandante. La carta notarial de fecha 21 de marzo del 2011 se evidencia la designación del actor para laborar durante la huelga convocada por el sindicato. Sin embargo, la misma no tiene la recepción y el demandante desconoce de dicha orden. Tercero, el Sindicato de Trabajadores y la empresa administradora Cerro SAC no pudieron sustentar documentariamente si pusieron en conocimiento al señor Pedro Leónidas Guamaní Acot su condición de personal de emergencias para los días de huelga. Cuarto, el señor Pedro Leónidas Guamaní Acot acreditó que los días de huelga, que fueron los días 19 al 25 de marzo del 2011, estuvo con tratamiento médico y descanso médico. Como cuarto análisis, se constituye un principio procesal que la carga de la prueba le corresponde a quien afirma un hecho si la empresa demandada fundó su defensa en la existencia de una causal de despido, cuál es la inasistencia injustificada del actor a su centro de labores, pese a no haber sido informado que formaba parte del grupo de trabajadores de emergencia durante la huelga, tenía la carga de probar dicha afirmación, incumpliendo el demandado con su deber de colaboración procesal. Doy paso a mi compañera para el cuarto punto de resolución. Sí, doctora, siguiendo con el análisis del presente caso, se declaró fundada la presente demanda interpuesta por el trabajador al que han hecho mención mis compañeros, por afectación básicamente al derecho al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario. Es así que se declaró nulo el despido en contra de este trabajador. Y también se pudo acreditar dentro del proceso que la empresa administradora vulneró derechos fundamentales como son al trabajo y al debido proceso. Es así que se ordenó a dicha empresa que se reponga al trabajador en el plazo de 2 días, así como el pago de costos y costas. Lo que sí se desestimó mediante este proceso, porque no era la vía correspondiente, era el pago por los días dejados, el pago que no le realizaron, supuestamente por los días que él había dejado de laborar y por el cual se dio el presente proceso. Eso sería todo, doctora. Gracias.